Hola, hola, ¿cómo están? Entrevistada ya número 9 de este ciclo y siempre comenzamos a saludar a Pictionary, la comunidad literaria online donde puedes escribir textos breves o crear tus propias definiciones en la página pictionary.com. Lo único que tienes que hacer es registrarte con tu nombre o seudónimo y comenzar a escribir. Recuerda que cada vez que ingreses un texto o una entrada, estás participando por una gift card de $25 para gastarla en el libro o en los libros que tú quieras a través de Busca Libre. Y ahora voy con la invitada que me viene muy contenta porque de hecho le había comentado, oh, no te alcancé a invitar en el ciclo pasado y ahora está acá. Ella es Alia Trabuco Serán, escritora. En el 2015 publicó La Resta por Tajamar Ediciones. En el 2019, Las Homicidas por Lumen. En el 2022, Limpia por Lumen también. Y en el 2023 se volvió a reeditar La Resta por Lumen. Así que bienvenida, Alia. Yo tengo aquí todos tus libritos, que son... Muchas gracias, Marce, por la invitación y qué bonito ver todos los libros ahí en conjunto. Sí, no quise detenerme en cada uno, pero este es una novela, este es de ensayo, este es como una especie de novela monólogo. Así que obviamente la primera pregunta que te quiero hacer es por esta versatilidad para escribir y cómo empezaste con el tema de la escritura, desde cuándo y por dónde entraste. A ver, ¿por dónde entré? Yo diría que entré por la lectura, como tal vez muchas escritoras te han respondido, como por una especie de obsesión y de amor por la literatura, por la lectura, ¿no? Por ese espacio como de soledad que se creaba en torno a un libro y que, claro, fue algo que a mí me inculcaron desde muy chica y que luego como que durante la adolescencia yo creo que leía, pero más piola, y luego cuando entré a estudiar Derecho, que es parte de mi pasado renegado, pero pasado al fin, era como una especie de refugio la lectura, un lugar como de mayor libertad, donde como que sentía un gran placer estético al leer a otras y a otros con mucha admiración, y a partir de eso el salto a la escritura fue como muy natural, no en el sentido de que pretendía publicar libros, ni mucho menos en ese momento, simplemente escribía algunos cuentos, ensayitos y cosas así, y que, claro, me empecé a tomar un poco más en serio cuando me di cuenta de que me ponía muy feliz todo lo que tuviera que ver con la escritura y con la literatura en general, y muy infeliz lo que tenía que ver con el derecho. Entonces, como que el contraste se fue haciendo tan evidente que fue como, bueno, a ver, ¿no? ¿Cómo hago para que haya más literatura y menos derecho en mi vida? Y ahí fui cambiando, digamos, de rumbo y tomando otras decisiones. Pero creo que a propósito de la otra parte de tu pregunta, que lo de la versatilidad, o en realidad este impulso que tengo por no solamente escribir ficción, sino también no ficción, pasa también por esa formación en otros ámbitos, ¿no? Y como tengo una relación con la escritura que no es solamente como de pura imaginación creativa o narrativa, sino también como espacio de pensamiento. Y en ese sentido, para mí la escritura de ensayo es muy nutritiva. Ujú. Oye, y cuando chica, porque esta pregunta, no sé, me queda, por ejemplo, una respuesta que me dio Paulina Flores, que ella cuando chica, así como que empezó a pensar su escritura y decía que, no sé, desde muy chica, ella sentía como que las letras decían algo, entonces como que, no sé, tenía en su pared rayadas las letras, A, M, después empezó a escribir diarios, tú eres como de ese estilo, como de tener diarios de vida y como muy interesada en como qué había detrás de las letras. A ver, te diría que tengo como dos anécdotas al respecto. Una es que me leían Margarita está linda la mar, Rubén Darío, y ese suerte de poema tenía muchas palabras que yo no entendía, y como malaquita, tisú, como palabras que eran raras y que a mí me llamaban la atención. Solo recuerdo la sensación de como yo inventarles un significado, digamos. Y por Como otro lado, era diario esto.
¿Ah? ¿Cómo a qué edad era esto? No sé, será 7, por ahí, como muy chica. Y luego, claro, y yo creo que esa misma edad, un poco más grande, 9 habré tenido, pasé por una etapa en que tuve diarios de vida, pero terminó muy traumáticamente después de que una prima, en conjunto con mi hermano, hicieron una especie de emboscada para leerlos. Entonces, después de ese momento de ruptura de mi intimidad, los diarios de vida pasaron a mejor vida y no a mi cotidianidad. Así que la verdad es que luego de eso nunca más. Creo que me traumatizó el episodio y no, no tenía ese vínculo que es bonito lo de Paulina, como en el fondo la escritura como dibujo, digamos, como de pensarlo así. No, yo te diría que lo mío tenía más que ver como, fue más grande, o sea, fue como, como con el goce de la lectura en general y el contraste que estableció con lo que estaba estudiando, ¿no? Y que ese fue pese a que leía mucho de más chica, pero fue ese momento del contraste el que me hizo darme cuenta de que había algo más que una mera afición lectora. Sí, oye, entonces, ¿y al día de hoy no escribes diarios? ¿No, no van a No, publicarse en algún momento los diarios de Alia Trabuco? no existen. O sea, algunos episodios, en algunos momentos he escrito algo así, pero no diría ni siquiera que son diarios. Son intentos de ordenar ideas, momentos en que de repente estoy muy trabada con la escritura, he intentado llevar como una escritura de la escritura, pero tampoco no es no siento un impulso hacia allá. Ah, ya. Oye, y ahora viendo así como libro a libro, La Resta fue el primer libro que escribiste, que es una novela. Para hacer una primera novela te arriesgaste colocando dos voces, así como porque uno, no sé, primer libro empieza a escribir en primera persona, como muy como personal, y tú así como a dos voces, con historias distintas que se conectan, y como muy complejo inmediatamente. Eh, ¿Cuánto te demoraste en escribirlo? ¿De dónde partió como la idea o esta inquietud por escribir esta novela? Si te inspiraste como en algo que, o no sé, tenías como esta inquietud de narrar como una historia, una parte de la historia de Chile desde otra generación, porque eso es como lo rico del libro. Sí, te diría que estaba eso, estaba esa inquietud, y que por otro lado era un libro que yo quería escribir mucho tiempo antes de que me sintiera capaz de hacerlo. Como me rondaba la idea, me rondaban imágenes, me rondaban como pedazos de la trama, incluso de la posible trama de este posible libro, muchos años antes, te diría incluso hasta 10 años antes de que, o sea, cuando tenía 17 18 años, ya tenía esta fantasía de escribir esto que no sabía muy bien qué era, y luego, claro, fue como cobrando, tomando fuerza, y recién me atreví a empezarlo cuando me fui a estudiar a Estados Unidos este máster de escritura creativa, y en ese marco, que era como un marco por otro lado de mucho riesgo y por otro lado de mucho cuidado, porque estabas en el marco de un taller, como con los compañeros de otros países que te iban leyendo y dando como sus comentarios, ahí empecé a trazar las primeras líneas de esto que siempre para mí, como curiosamente siempre quería que tuviera dos voces, yo como que tampoco he tenido en los tres libros, salvo en los diarios que aparecen en Las Homicidas, mi trabajo no ha tenido tanto que ver con el yo, ¿no? Con esa corriente literaria que es tan como contemporánea, ¿no? Yo la verdad es que me he dedicado a construir otros yoes, otras subjetividades de personajes ficcionales y me hacía todo el sentido del mundo en ese momento que esta novela tuviera esas dos voces, una un poco más, entre comillas, convencional, que va contando la trama de la novela y la otra totalmente alocada, que de alguna manera la va rompiendo, ¿no? Y fue un proceso súper largo, pero te diría, digo, súper largo, todos los libros me han tomado más o menos la misma cantidad de tiempo, que son como 4 años o por ahí, cada uno de los tres libros. Entonces lo empecé el 2010 y finalmente salió publicado el 2015 y fue un proceso como muy liberador, como para mí, como en el sentido de sentirme muy libre dentro de la escritura y dentro de la literatura para hacer lo que se me diera la gana y eso fue algo que sentí que le hizo muy bien a mi escritura.
Oye, y ¿tú investigaste si existió en algún momento alguna Ikela, como algún, ¿cómo se llama? Felipe, Sí. Te diría que así como medio, sobre todo como Felipe, que es muy toc. me he encontrado por la vida con personas hijos de padres militantes, ¿no? Hijos de personas que sufrieron directamente en sus propios cuerpos la violencia dictatorial, y vi en algunas de esas personas un dolor tocaba la locura en algunas, sobre todo un chico que prefiero no nombrar. En algún momento recuerdo una conversación muy breve con él que me impresionó mucho, fue una vez en un bar, y sentí eso, que era un dolor tan grande el suyo que finalmente tenía algo como que rayano en una especie de locura, ¿no? Y eso, pero claro, son cosas que cuando uno escribe, personas que pasan, ¿no? Frases que quedan, no es que esté basado en él, ni mucho menos, se fue simplemente un punto de conexión con lo que yo ya estaba escribiendo, ¿no? Pero no, es una novela que en realidad es ficción, en la propia definición de ficción. Ah, ya. Sí, porque, bueno, pasa también que escribiendo de repente uno se empieza a topar con personas que dice así como, no sé, mi personaje haría perfectamente lo que hizo esta persona y te van como dando ideas para seguir ahí con la escritura. Por eso te preguntaba si te habías topado como con Iquelas o con Felipes, porque igual son personajes muy particulares. Ahora, con respecto a las homicidas, que aquí este es mi favorito, porque es de ensayo y es un libro que yo en el posgrado que estoy haciendo en género se lo recomendé así como a mis profesoras, a todos, les gustó mucho. Es un trabajo de investigación maravilloso, como incluso te diría muy sinceramente que me da rabia que no se me haya ocurrido a mí, porque porque está muy buena la idea. Eh, si bien son casos de mujeres, ¿cierto?, que fueron homicidas, tú lo cruzaste con el tema de género. También te escuchaba en entrevistas como que es una vuelta también de mirar el feminismo, como cuéntame un poquito de eso. A ver, así como el origen de la resta fue como muy antiguo y me acompañó durante mucho tiempo la idea antes de sentarme a escribirla, con las homicidas fue un poco que se me atravesó este libro. Yo me había ido a estudiar a Inglaterra, a hacer un doctorado. Pretendía hacer ese doctorado sobre otro tema, que era literatura escrita en cárceles, porque me interesaba como las condiciones materiales, cómo alteraban o no la escritura, ¿no? En eso me puse a leer a José Revueltas y así a otra serie de autores del siglo XX que habían escrito estando presos, y en una de esas me topé con el libro Cárcel de Mujeres de María Carolina Gil. Mm. Eh, y cuando leí ese libro, dije, fue interesantísimo porque es un libro muy cortito donde ella de manera muy cuidadosa va eludiendo el tema de por qué cometió el asesinato, ¿no? Con, con mucha opacidad. Y yo dije, ¿qué año se publicó este libro? ¿Cuándo fue este juicio? Como que cerré el libro y lo primero que pensé es, aquí hay gato encerrado. Este libro tiene que tener algún tipo de vínculo con el proceso judicial que se estaba llevando en su contra para que ella tuviera este nivel de cuidado en la publicación, ¿no? Y entonces dije, si cambio totalmente todas las ideas de esta tesis, y que ya llevaba un buen rato en todo caso trabajando en lo otro, y en lugar de trabajar eso, me meto en otros casos como este. A ver, voy a ver si encuentro la sentencia judicial, ¿no? Y si es que existe efectivamente un vínculo entre el derecho, o sea, la sentencia, y este libro, veo si es que me atrapa esto como para seguir adelante. Y así fue, encontré la sentencia como buena ratona de biblioteca y con mis antecedentes legales de abogada de renegada,
encontré la sentencia y había efectivamente el libro había sido usado en su contra. Ella lo escribió con mucha inteligencia para evitar en el fondo que la afectara negativamente. Y entonces, claro, me puse a investigar la prensa en torno al caso, las repercusiones culturales en torno al caso, y encontré que no solamente el caso era fascinante, sino que había algo fascinante en su transgresión, no solamente penal, digamos, en el sentido de que había cometido este asesinato de un hotel pituco frente a todo el mundo en pleno Santiago de los años 50, sino que había una transgresión a la idea de ser mujer, ¿no? Y ahí dije, este puede ser un temón, y me metí encantada, y a medio camino dije, mira, parece que estoy escribiendo un libro. Fue un poco ese o sea, lo que yo pensé que iba a ser una tesis doctoral, que iba a quedar ahí, me di cuenta de que podía ser escrita de otra manera y no como una tesis doctoral, sino que la podía escribir como un ensayo, que podía, no sé, como hacer algo un poco más, menos académico y más literario, y indagar en estos temas de los que justamente estaba ahí hablando. Así que para mí fue un libro cuyo origen no me esperaba, y que fue muy para mí también reparador escribirlo, porque de alguna manera pude reencontrarme como con mi pasado de abogada y encontrarle una vuelta de tuerca a ese asunto. Oye, y después, porque partiste por Carolina, ¿y cómo se te ocurrió decir, ya, voy a ver 4 casos? Sí, los elegí, mira, partí por Carolina. Carolina fue efectivamente el primero que escribí, y luego empecé a leer mucho sobre mujeres criminales en Chile, no solamente asesinas, mujeres criminales, y empecé como a anotar nombres, ¿no? De que se repetían, que como que fuera interesante, era, de alguna manera un caso citaba el anterior. Cuando la prensa decía, mira, este caso tan resonante de María Carolina Gil sí nos recuerda a, y ponían mujeres que habían cometido crímenes similares en el pasado. Y entonces yo iba e indagaba en cada uno de esos casos y veía si habían tenido resonancia equivalente o no, ¿no? Y de esa manera, como de este listado que era pequeño, porque no son muchos, o sea, si bien las mujeres cometen asesinatos, no son tan frecuentes como los que cometen hombres, y los que producen este nivel de resonancia también eran otro porcentaje, y de algún modo como que se fueron seleccionando solos. Los 4 casos podrían haber sido más, por supuesto, pero me pareció que eran como una muestra suficiente de lo que estaba tratando de demostrar. Sí, sí, o sea, a mí como que lo que más que me impactó al leerlo, porque justamente la maestría que hago yo en género y derecho, el tema de Ujú. que no hubiese como esta sanción legal a mujeres que habían cometido asesinato. Eso me pareció muy interesante porque como, no sé, nunca lo había pensado, o sea, como, y también desde la parte del derecho, uno piensa que matar a alguien no influye el género, pero ahí te das cuenta de que sí influye el género, entonces como está muy bueno, muy bueno, muy inteligente también. Y las cosas igual han ido cambiando, o sea, yo te diría que esto de que en esos 4 casos de alguna manera operaron indultos, ¿no? Sean indultos de la pena de muerte, o bajarle las penas y dejarlas libres, eso es algo que recientemente ha ido cambiando, y que se ha ido revirtiendo, digamos, pero el factor de géneros es un factor que es difícil de soslayar. Yo creo que está muy presente en el derecho, y que el derecho siempre dice de sí mismo que es neutral, y es una de las grandes mentiras del derecho. Sí, sí, de hecho queda súper claro en el libro, como en estos diarios que escribe, porque dentro del, es como ensayo, tiene como un poco de historia y un poco como de diario personal, donde cuentas como lo que eh, como lo fuiste construyendo. Entonces ahí en esto, claro, ahí explicitas como la temática de género que fue como muy, no sé, me llamó mucho la atención. Nunca lo habría pensado, la verdad. Que no. Sí, a mí justo como que para mí una de las cosas bonitas de la escritura de ese libro fue que, como te contaba, se dio en el marco de un doctorado, y entonces fue ir como en contra de las reglas del doctorado, de la escritura académica del doctorado, de cómo se supone que hay que presentar un trabajo dentro de un doctorado, y me pareció muy bonito poder
subvertir eso escribiendo un texto que es, por un lado, un ensayo en lo grueso, pero por otro lado, claro, contiene estos diarios que eran mi aproximación personalísima al proceso de buscar estos materiales, de meterme en estos archivos, también de enfrentar a estos Sorprendente. personajes. Sí, y de enfrentar como tanto a por qué estoy obsesionada con estas mujeres criminales que dice esto sobre mí, que dice esto sobre ellas mismas, ¿no? Y quiénes eran estas mujeres. Entonces, había algo también ahí de decir, a ver, por no es que en los doctorados muchas veces se trate de establecer como una idea de que habla un nosotros, ¿no? Como una especie de voz neutral académica. A mí me parecía muy importante como reivindicar una especie de subjetividad o una mirada particular y en eso los diarios ayudaban mucho. Sí, hoy estaba revisando acá porque yo leí primero Las Homicidas y después leí Limpia. Y Ujú. cuando leí Limpia, que ya esta es una novela narrada desde la voz de una trabajadora de hogar, eh, me sonó la voz a la trabajadora de hogar de acá y después vi una entrevista tuya donde contabas que Limpia era una voz que te andaba rondando en la cabeza y, y que de a partir de ahí salió Limpia. Eh, nada, como cuéntame un poquito de eso, de esta especie de Pepe Grillo de María Teresa Alfaro que terminó convirtiéndose en Estela. Como... Sí, algo de eso hubo y como es loco pasar, o sea, ahora que le estás haciendo como revisión a los tres libros, para mí tanto Las Homicidas como Limpias fueron libros que fueron apareciendo, que yo no tenía como largamente pensado escribir, o sea, yo pensaba escribir La Resta, que tenía muchas ganas de escribir, y después pensé que iba a escribir otro libro que no he escrito, va quedando pospuesto una y otra vez porque aparecen otras cosas que me atrapan, ¿no? Y en este caso, claro, efectivamente fue el cuarto caso de las homicidas, el último que examinó ahí, que es el de María Teresa Alfaro, donde se trata de una trabajadora de una casa particular que asesinó a los hijos de sus patrones y donde, a diferencia de los casos anteriores que yo examiné para las homicidas, ella no dio origen su caso a ecos culturales, a obras de teatro, a películas. Y me parecía a mí muy raro que siendo un caso tan resonante eso no hubiera ocurrido y lo intenté hacer yo, ¿no? Y escribí para ese ensayo un cuento breve, un monólogo breve, pero claro, cuando yo escribí eso, enseguida me pasó en el tiempo siguiente que dije, pucha, en realidad qué interesante sería seguir indagando en esa voz y pensar ya no en un caso en los años 60 y como tan apegado a los hechos de ese caso en particular y a los asesinatos, etcétera, que ya me dejaron de interesar. Como que lo que me interesó ya luego fue su figura como trabajadora, la posibilidad de construir esa voz y así un poco que se me atravesó en el camino Limpia. Eso fue el origen un poquito inesperado. Sí, de hecho, yo después comparé Limpia con Las Homicidas en la parte de las voces, y claro, hay partes que son muy como es ella, pero bueno, es ella ficcionada. Eh, me interesa mucho el tema de la voz porque siento que en el caso de Limpia la voz hace que el libro sea como muy envolvente, muy atrapante y que generalmente la gente con la que yo he hablado lo lee en un día, en 2 días, como que se atrapan con esta trabajadora tan particular que ahí puedes decir tú, bueno, para la gente que no lo ha leído, que no sé, espero que si no lo han leído lo lean, porque es una trabajadora con características muy particulares, o sea, también rompe con lo que uno pensaría que es una trabajadora de casa particular, porque tiene muchas herramientas intelectuales y como todo, eh, está todo muy bien pensado. Nada, cuéntame de Limpia, cómo se te fue ocurriendo todo, cómo fuiste entramando este personaje tan extraño. Sí, yo te diría que para mí la cuestión, como la cuestión general de la voz, es una pregunta constante en mi escritura. O sea, si ya lo hablábamos en relación a a las dos voces de la resta, ¿no? Dos voces muy distintas entre sí y a la vez, yo diría, muy distintas de la que sería mi voz, ¿no? Como una voz de un yo, o sea, son subjetividades distintas.
a la personal, ¿no? Luego en las homicidas están todos estos otros registros, ensayo, diario, una especie de crónica roja también, el cuento. Y luego en Limpia está de nuevo la idea de un monólogo que ya estaba construida en La Resta y que a mí me parecía interesante, por un lado, como posibilidad de exploración de esa persona que trabaja día a día en el mismo lugar donde luego duerme, que está en un total aislamiento y que a la que habitualmente no escuchamos socialmente, ¿no? Como es un personaje muy silenciado. Y entonces como la empecé a escribir y enseguida surgió este tono como de un personaje, de una narradora entre comillas improbable, como me han dicho en algunas ocasiones, y singularísima, ¿no? Y yo también todo el tiempo como que era una voz que me permitía ir pensando esas mismas preguntas, ¿no? ¿Quién establece quién tiene derecho a usar qué palabras, ¿no? ¿Quién establece quién tiene derecho a cierto nivel reflexivo y a otro nivel reflexivo no? ¿Quién establece quién tiene derecho a un nombre, ¿no? Y entonces como también de esas preguntas que eran más políticas, empezó como a cimentarse o a como a afianzarse esa voz que ya estaba ahí a partir de, digamos, el impulso de la escritura. Y así surgió Estela, que en realidad, claro, es un personaje como muy particular y que a mí también me han comentado muchas personas que se leen la novela de manera como muy voraz eh, y que no sé muy bien a qué causas obedece, porque creo que son distintas, ¿no? Por un lado a una intriga sobre la trama, por otro lado una cuestión como más envolvente que tiene que ver con la voz específicamente, pero para mí era relevante trabajar la subjetividad de este personaje desde un lugar más inesperado, ¿no? Que lo que se ha hecho en algunas ocasiones desde la literatura o desde el cine, un personaje que es más desafiante, que se mueve como en un espectro afectivo que no solo tiene que ver con la gratitud y la sumisión, ¿no? Sino que trabaja otras zonas. Y así de a poco, como pasa con las novelas, que de repente, no sé, a mí por lo menos estaba muy avanzada esta novela, muy avanzada, y yo todavía tenía mis dudas, ¿no? De si en realidad valía la pena, si quería, hasta que llegó un punto en que dije, bueno, en realidad vamos, ¿no? Como vamos con este libro, ¿por qué no? Oye, ¿y tú ahí como buena estudiosa te entrevistaste o, no sé, tenías como este ejercicio de observar distintas trabajadoras de casa particular? Lo que hice, sí, lo que hice, yo no Claras, etcétera? entrevistar así como no lo hice con las homicidas, que fue puro trabajo de archivo y trabajo documental. En el caso de Limpia, lo que pasó es que yo había leído mucho sobre el tema de las trabajadoras de casa particular por las homicidas. Había leído algunos testimonios, había leído un par de autobiografías y había leído mucho sobre la historia legal de las trabajadoras de casa particular, ¿no? Como su estatus en la ley, el modo en que incluso dentro del propio proletariado, desde inicios del siglo XX, no eran consideradas trabajadoras porque su labor no era considerada trabajo. Entonces, como que mi documentación fue anterior. Ocurrió con las homicidas, en realidad, que había leído un montón para escribir ese capítulo, y luego simplemente te diría que fue un grado de imaginación importante y un grado importante de observación también, ¿no? De escuchar, estar atenta, mirando cuando había así una mujer que trabajaba en alguna casa, ver cosas, ¿no? Y luego, la verdad, mucha imaginación. Hace poco me preguntaban en un club de lectura que de dónde se me había ocurrido, por ejemplo, la escena en la novela en que la niña le pide que se acueste en la tierra, que se acueste en el jardín y le tira tierra en la boca. Y yo digo, esas son las cosas que son de la escritura, que uno no tiene idea de dónde salen, simplemente salen, ¿no? Sí, ahí me dejó impactar lo del perro. Si lo quieren saber, lo tienen que leer. Sí, tú cachai, Doc Glover. Ahora te quiero hacer como preguntas más del tipo, si tienes como alguna rigurosidad, horario para escribir, como, cómo es tu trabajo con la escritura, Eh, porque, no sé, esto ya es puro prejuicio. Me imagino que tú tienes como un horario, así como ya, ahora voy a escribir, y como, ¿eres tan metódica o...? Mira, te diría que
a ver, desde que me puse a escribir, bueno, contemos el tiempo de escritura como desde el tiempo de la resta y que lo anterior, que fueron otras cosas que no publiqué, no vale, digamos, pero no lo voy a contar. Pero diría que desde que ocurrió la escritura de la resta, yo rara vez tuve una oficina. Quiero decir, un escritorio en un departamento. Yo estaba viviendo en el extranjero, arrendaba piezas, ¿no? Con casas compartidas. Entonces, como que mi rutina y mis formas me adapté mucho a las circunstancias. Entonces, escribía medio en cualquier parte, mucho en bibliotecas públicas, gran parte de la resta, buena parte de las homicidas y parte de limpias se escribieron en espacios públicos, en bibliotecas públicas sobre todo, de distintos lugares, y en los momentos en que podía hacerlo, digamos. En el caso de la resta, claro, hubo un periodo de la escritura que fue la mitad que tuve una beca, luego ya no tenía la beca y por lo tanto trabajaba en miles de otras cosas y escribía cuando podía. Y lo mismo terminó pasando en parte cuando se me acabó el doctorado, que todavía no terminaba en realidad las homicidas y también estaba trabajando en ese momento, yo seguía viviendo en Londres, pero trabajaba en Bristol, entonces tenía que hacer como las 2 horas de viaje para ir a Bristol, escribía en el tren, entonces claro, había algo como menos ordenado en ese momento y te diría que la cuestión se ha ordenado más desde que volví a Chile y que ahora sí tengo un escritorio. Entonces eso cambió las circunstancias materiales de la escritura. No soy tanto decir voy a escribir de 9 a 11. eh, si es que lo puedo hacer, lo hago, pero a veces como que, no sé, ahora que he estado de vuelta en la escritura, a veces me quedo hasta más tarde en la noche, como que me dejo también llevar y si estoy teniendo un mal día, paro también, o sea, no, tampoco me estoy dando cabezazos en las paredes porque se me ocurrió escribir de 2 a 6, o sea, si no está funcionando, tampoco me voy a autoflagelar. ¿Y escribes diariamente o cuando Como te digo, como ha dependido de las circunstancias, o sea, si es que he logrado tener algo, una beca o un trabajo que me haga coincidir la escritura con esa remuneración, claro, así, eso, en esos casos sí ha sido a diario. Pero en otras ocasiones no. Y Limpia en particular fue una escritura interrumpidísima. O sea, no fue, rara vez tuve meses seguidos de trabajo con Limpia, o sea, fue cada vez que podía. Luego tuve una mudanza entre medio de país, un tiempo en que no pude escribir por otras razones, entonces como la verdad es que me tiendo a adaptar a las circunstancias y soy poco fetichista por suerte de como no, es que tengo que estar acá con no tengo necesito mi computador y ojalá estar más o menos concentrada nomás. y no te da ansiedad, así como de, por ejemplo, cuando fue el tema de mudanza y que no podía escribir? Mucha, porque no sabía que iba. O sea, con Limpia sobre todo, sí, que fue un proceso realmente muy interrumpido. Fue la pandemia, yo me quedé varada en el extranjero, me quería volver y no podía, no sabía cuándo iba a poder volver en esas circunstancias. Encima me agarré el bicho y me pegó súper mal. Entonces no, hubo como distintas circunstancias externas que como que me impedían volver al archivo. Yo por eso la novela como que me sorprendió que finalmente lograra cuajar, digamos, porque fue una escritura tan difícil que interrumpía por razones externas que me parece muy sorprendente que finalmente cuando logré volver, que ahí sí ya volví de lleno a trabajar unos buenos meses, que pudiera terminarla, pero claro, me producía un montón de ansiedad. Pensaba no voy a volver a escribir las cosas que uno piensa, nunca más voy a volver a escribir, qué horror. Y ahí de a poco se vuelve. Qué chistoso, que me imagino, o sea, sobre todo la gente que tiene esta pulsión de escribir, de no poder hacerlo por estas condiciones externas, es como, ¿dónde anoto? Se me va a olvidar. O sea, Sí. me Pero pasaría. también fue como, no sé, tuvo algo extrañamente, esto va a sonar como raro, pero de verdad tuvo algo también, tuvo algo liberador. Porque hubo un momento en que fue largo, que efectivamente no estaba en condiciones de sentarme a escribir de salud. Y, y luego como, claro, en ese momento me generó mucha ansiedad, pero luego cuando volví y pude retomar,
eso que había desde antes como que me hizo sentir una especie de calma, como que también la escritura se puede interrumpir por muchas razones personales, materiales, laborales, muertes, o sea, la vida está llena de interrupciones. Y que la escritura siguiera ahí, pese a todo, como que también me dio una calma muy grande. Es súper importante lo que dices, porque yo creo que hay mucha gente que se frustra con el no poder ser escritor, escritor entre comillas, porque no se le da fluidamente, porque tiene esta constante vida y que a pesar de eso, en tu caso la pulsión fue más fuerte, la idea, qué sé yo. Y es curioso porque ahora te diría el último tiempo yo tengo un postdoctorado que me permite estar mucho más abocada a la escritura y he estado mucho más distraída. Entonces también uno de repente no sabe, ¿no? ¿Qué se requiere para entrar de lleno a un proyecto? Hay que dejarlo madurar. Yo creo que en este caso el proyecto que estoy ahora todavía le falta madurar y hay que dejar que eso ocurra. Pero claro, con Limpia y que fue tan interrumpido, como que me dejó esa calma a mí, de que puedo estar distraída o puedo estar simplemente no poder escribir por un tiempo largo, pero puedo volver. Sí, bueno, aprendizaje para después, si te vuelve a pasar, ya sabes que lo puedes Sí, superar. pues, sí, pues, Ahora te quiero invitar a la segunda parte de esto, qué miedo. que que la llama Not Drama. No, pero esta pregunta la dejó la escritora que entrevisté antes de ti, que es Luna Miguel, escritora española. Eh, También, al igual que tú, como que de familia lectora y como de chiquitita. Sin embargo, su pregunta, y que dijo que estaba como muy metido con esto, es si crees en la magia, y yo quedé como, "¿Mm?". Y me dijo, no, pero en lo astral y que si sientes que tu signo afecta en tu escritura y la tienes que... Uy, está buena igual la pregunta, es como bien excéntrica. A ver, son dos preguntas en verdad, Luna, Miguel. Una es lo de la magia y lo astral y lo otro es lo del signo. Voy a empezar por la magia y lo astral. Y la voy a interpretar ampliamente, como si creo en cosas que no son estrictamente racionales. Y por supuesto que sí. No la llamaría magia, creo, pero o lo astral lo llamaría lo desconocido, lo inesperado, ¿no? Y cuestiones que de pronto me resultan inexplicables en historias familiares o en experiencias personales y claro, no tienen una explicación que no pueda atribuir a lo racional. Pero claro, entre esas cosas también hay tantas que son tan comunes, como el deseo. ¿Cómo puedes explicar el deseo? ¿No? El deseo de todo tipo, que son cosas que en realidad pasan por otros lados, ¿no? Así que sí, como con la magia y llamarlo magia, yo lo llamaría lo desconocido, digamos. Creo en lo desconocido y en que hay algo ahí. Y con los signos, no sé, ahora es verdad que estamos pasando por un momento que yo creo que es tan catastrófico en todos los planos, como políticos y climáticos, que como que vamos y nos aferramos al signo y a la carta astral y al signo del, ¿cómo se llama?, del zodiaco. Y bueno, yo no sé, soy Virgo, se dice que las Virgos somos muy organizadas y muy metódicas, hay algo de eso de verdad. Pero probablemente hay otras cosas que no tienen nada que ver y que alguien explicará por el ascendente y que yo lo sé, o sea, igual leo el horóscopo y después se me olvida a los 2 minutos, así que mi relación es como, diría, más lúdica, aunque debo que confesar que en momentos de gran desesperación, cuando uno no encuentra respuesta en ningún lado, es como, por favor, tráigame una bruja que me diga qué, qué va a pasar con las cosas. Oye, ¿tú te has leído la carta astral? En un momento de desesperación, justamente. Oye, ¿te acuerdas de la luna ascendente? De hecho, está dentro de las preguntas, pero ahí yo No, vuelvo. tendría que ir a revisar. Como te digo, lo hago como con desesperación y desapego, entonces me olvido de todo. Sí, yo igual. O sea, me la hice y sé los signos, pero no tengo idea qué significa la luna, el ascendente, ¿no? Aparte que tampoco como que le daría mucha explicación o como respuesta al signo. No sé si mi conducta se atribuye a un signo. Claro, exacto, sí, no, por eso es como, bueno, juguemos este juego también y a veces uno le encuentra el sentido y otras veces no, y ya.
Oye, voy a revolver, tú me dices stop y ahí la que te salga. Son preguntas Stop. random. Ah, ya. Ah, dije stop y no, ya, esa última, dale. Pues mira, un libro que te gustaría haber escrito. Ay, qué bueno, tengo muchos que me gustaría haber escrito. A ver, un libro que me gustaría haber escrito, pero a la vez no, pero lo voy a mencionar igual, es Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich. La escritura me parece realmente muy increíble, pero digo a la vez no, porque ella hizo un proceso de documentarse y de, en el fondo, entrevistar a cientos de personas que habían sobrevivido al desastre de Chernóbil, y me imagino lo rudo que debe haber sido ese proceso para ella, ¿no? Pero lo que quedó como resultado es un libro espeluznante, muy bien escrito, muy original en su forma, esta manera de trenzar como distintos testimonios que se transforman en una suerte de coro sin perder la singularidad de cada voz, me parece muy increíble. Y otro para poner dos, Sí, no no voy te a poner preocupes. tres, voy a poner tres porque ya me gustó la La pregunta. escritora hacen lo que quieren aquí, te digo. Yo de repente te pregunto por un libro y me sacan. Claro, te tiran 10. Me gustaría haber escrito, otro que me parece muy hermosamente escrito es un libro que siempre menciono, que es Todo lo que tengo lo llevo conmigo, de Herta Müller. Y hace poco leí un libro de poesía, que son tres monólogos, que se llama La bestia ser, de Susana Villalba. Y en ambos casos, de hecho, creo que lo que logran hacer con un puñado de palabras es maravilloso, ¿no? O sea, y me genera una gran admiración y me encantaría poder hacer algo así, digamos, con mi escritura. Súper, a ver. Mira, un libro clásico que nunca hayas leído. A ver, puede ser En busca del tiempo perdido. He leído solo fragmentos aquí y allá y no completo. Lo tengo, de hecho, lo compré hace poco, como para leerlo completo, pero he leído solo fragmentos de Proust. ¿Y por qué no completo? No, no sé. Bueno, es larguísimo. No lo tenía, o sea, primero creo que hay cuestiones como materiales, no lo tenía, no me lo había comprado, vivía en el extranjero, comprarse los tres tomos, lío, etcétera. Luego cuando llegué para acá lo compré, y es curioso porque ahí está en la biblioteca y como que me mira, y yo igual siempre pienso con los libros que los libros encuentran su momento también de ser leídos, ¿no? Yo no, a veces yo me acomplejo mucho por no haber estudiado literatura y entonces siempre tiendo a querer leer los clásicos como para seguirme formando literariamente, pero también lo trato de hacer como sin un mandato, entonces si tampoco encuentra su momento no me voy a obligar. Y siento que el de Proust es como un momento extenso y reflexivo y sereno en el que no he entrado por el momento. Ya. Si fueses un libro, ¿cuál serías? Si yo fuese un libro, qué difícil. ¿Qué sería ser un libro paso? No la puedo concebir. Sí. Yo sería La campana de cristal, creo, o como Un año de descanso y relajación, como de ese tipo de libros. Sí, pero no sé muy bien qué es ser, como ser la protagonista, ser el libro, no sé, demasiada Sí. filosofía. No, tiene esta connotación de un libro que te represente. Mm. ¿Pasas? No sé, paso, sí, para no generar un extraño silencio voy a pasar. Ya, pero mira, ya, esta si no la pases, ¿a qué escritora revivirías para conversar un café, un trago, un cigarro con ella? Mm. Reviviría, reviviría a Virginia Woolf, lo haría. Sí, ¿a quién Pobre, porque es revivió? como Vaya. ir en contra, es ir totalmente en contra de sus deseos, como el colmo de la crueldad revivirla, pero sí, no, en realidad me arrepiento, no la reviviría, qué crueldad más grande, imagínate, después de seguir todo ese tránsito espantoso de decisión vital. Así que no, me arrepiento. ¿Sabes a quién reviviría? A Marta Brunet. Ay, qué interesante. Reviviría a Marta Brunet porque además de que me encantaría como conversar con ella sobre ciertas cuestiones de su obra, se me hace que sería muy entretenido carretear con ella. Sí, bueno, de hecho la misma Paulina Flores revivió a la Wolf y revivió a la Mistral para fumarse un pito. Como Mira, por ejemplo. revivió No, una... yo me imagino como que me tomaría como un vermú con Marta Brunet y sus lentes oscuros y le preguntaría cosas.
Ya, ah, mira, muy nada. ¿Café con azúcar, endulzante o nada? Nada. Nada de no tomas café o... Tomo café, pero no le echo ni azúcar ni endulzante. Ah, ya. ¿Y lo acompañas de algo dulce o...? No, Ah, ya, sí. negro. Ah, Negro después de almuerzo, el desayuno tomo con leche en realidad. Así que. ya, ya. Oye, ¿lugar o situación que te incomoda? Lugar, O no, no sé. situación. Sí. Eh, sí, de pronto, todavía, mira, todavía, pese a que ya he publicado 3 libros y he dado varias entrevistas, todavía me ponen bastante incómodas las entrevistas, incluyendo esta. Lo hago, pero a veces las cancelo, como que desconfío. Sobre todo estas menos, pero las entrevistas que son por escrito me generan cierta incomodidad, salvo que sepa muy bien quién la está haciendo. Así que es algo que me incomoda que mis palabras queden en las manos de otros. Ah, ya. Sí, bueno, sí, yo he invitado a varias escritoras y algunas han dicho que no, como por temas de que no les gusta, así como que solo lo hacen cuando Sí. las obliga la editorial o algo así. Sí, yo he tenido esa situación, o sea, que de repente me ponen muchas y yo digo, pucha, en verdad, sí, no, aparte que no estoy muy convencida, esta es una instancia distinta porque es más un diálogo y una cuestión como que también te pone en relación a otras escritoras. En el caso de cuando uno la ponen a promover un libro, tengo muchas dudas de qué utilidad tienen las entrevistas, no estoy muy segura de si las editoriales están usando bien esa herramienta de la entrevista. Yo creo que la entrevista es como un género en sí mismo, que se puede como usar para otras cosas, pero esta cosa instrumental con promover los libros, a mí como que no me siento muy cómoda. Sí, bueno, de hecho, te diste cuenta, yo repasé todos tus libros, ahora te estoy preguntando Claro, tonteras, que es como en general lo que me parece divertido de una entrevista, porque si es por el libro, lo compro y lo leo. Pero sí me sí, a interesa mí mucho el mundo de las me- escritoras, como conocer claro. más allá. Mira, ¿qué colación te mandaban al colegio? ¿Te acuerdas de alguna que te mandaban al colegio? Así como Creo que un yogu yogu, yo, de mora, creo que un yogu yogu, creo que demora, de hecho. es como clásico. Y te gustaba. Obvio, exquisito. Y ahí con esta terminamos para que tú dejes la pregunta, esta es compleja, la pregunta del escritor. Así que es alguna paradoja de ti. Te puedo decir que me han respondido, en esta pregunta me han respondido muchas cosas. Por ejemplo, Bernardita Olmedo, siempre la saco porque su respuesta me dio mucha risa, que ella se llama Bernardita y mide como 1,80 m. Entonces, que su paradoja era su nombre. Como A ver, alguna paradoja sobre mí. Yo creo que la paradoja que más me habita es como que tiene que ver con esta tensión mía de no sentirme del todo cómoda en la literatura. Y que en el fondo es como, bueno, sigo publicando libros y siempre me siento igual de como intrusa, como si Ay, no fuera un terreno propio. Y creo que ya a estas alturas, al principio era normal, yo creo, pero ya ahora que ya he publicado 3 libros y he escrito más, aparte otras cosas que están publicadas en otros lados, ya es medio raro, pues, pero bueno, nada que hacer. sí, eh, como el síndrome del impostor. Algo de eso yo creo hay, algo como sí, como de siempre sentir que la literatura se va transformando y yo no siempre la estoy explorando como de cero. Y, oye, y ahora te toca a ti dejarle una pregunta a la siguiente escritora, que te puedo decir que la siguiente escritora es chilena, es madre, es un poco mayor que nosotras, eh, porque tenemos como la misma edad, un poco mayor que nosotras, y eso te puedo decir. ¿Y tiene cuántas Ya. novelas? Oye, ¿tiene qué? 2 novelas. Cuentos y novelas. Cuentos y novelas. No, pero voy a hacer una pregunta no literaria, voy a hacer una pregunta más corporal. Ya. ¿Qué canción cuando suena en un carrete no puedes dejar de bailar? Ahí va. Está buena. De hecho, una de la llamita es como si si te han dedicado canciones o si tú has dedicado canciones.
Está buena también. Sí, de hecho la Olivia Teroa me dijo, sí, es una de Café Tacuba, y yo así como ingrata. Me dijo, no, oye, Nunca se sabe, ¿ah? nunca se sabe, digo, que se puede mentir. Y ahora vamos con la pregunta o con la dinámica de la llama muy dramática, porque aquí te tienes que volver una homicida, una besadora y una señora. El juego de besar, cazar, matar, eh, donde tienes que elegir a alguien para besarlo, besarla en este caso porque son mujeres, para casarte y para matarla. Y las opciones son Mm, Virginia Woolf, que recién salió, Clarice Lispector y Silvia Plath. Partamos por ¿a cuál de las tres besarías? sí, las besaría a todas. Ya, pero sin hacer trampas, si me las besaría todas, me casaría con todas y las mataría todas. No, no mataría ninguna. Pucha, es que tan dicotómica, pues Marce, no sé, la besaría, creo que besaría a Silvia. Ya. O sea que Alice Spector y Wolf. Ella, Creo que no, no podría yo matar a Virginia Woolf, porque volviendo a la conversación anterior, ya que era una decisión propia en el tiempo y forma que ella decidió, me parecería un acto violento mayor. Por otro lado, siento que de todas las escritoras que has entrevistado, probablemente yo soy la única que ha escrito sobre mujeres asesinas como lo hice. Y como me dicen muchos amigos, tú mataste a mucha gente que querías probablemente matar en ese libro. Así que yo creo que eso ya está respondido en realidad, de algún modo. Pero eso me deja solo lo de matar a Clarice, que en realidad tampoco la mataría, es muy cruel esta parte del juego. Y casarse, bueno, yo ya no me he casado, tengo 40 años, no me he casado ni creo que me casaré. Pero en ese caso me quedaría casarme con Virginia, lo que me parece entretenido para también conocer a Vita Sackville West, porque estoy asumiendo que uno viaja en el tiempo, así que carretear con todos los del Bloomsbury, eso puede estar, no está mal. Aparte que conociendo a Virginia que tenía matrimonios abiertos, sería un esquema más libre. sí, de hecho no me acuerdo quién se casó con Virginia y dijo como le daría una mejor vida que no le hubiesen dado ganas de matarse. Ah, Oh, ya, mucha fe, fidelidad, sí, sí, mucha qué fe. fe. Sí, oye, y ahora para ir más o menos cerrando, te pregunto, ¿qué estás leyendo actualmente y qué le estás pidiendo a la literatura? No sé, cuando ahora mismo, que fue la primavera del libro, hacia dónde te ibas, narrativa, ensayo, si lees varias cosas a la misma vez o... Sí, leo varias cosas a la vez. Ahora estoy leyendo una primicia, mira, los tengo todos acá. Una primicia que creo que todavía ni siquiera llega acá, pero me lo traje recién de Buenos Aires, que es el último de Gabriela Cabezón Cámara, que se llama Las Niñas del Naranjel, que está buenísimo por lo que he leído. A mí me encanta Cabezón Cámara, escritora argentina, narradora muy buena, muy transgresora y la escritura como siempre está increíble. Así que se lo empecé recién como anoche y acá abajo de mi computadora, así que lo estoy levantando, está el otro que lo voy a agarrar y mostrar a propósito de cosas editadas en Argentina. Es este, Cartas a Gwen John, de una pintora inglesa británica que se llama Celia Paul. Y que a propósito de qué le estoy pidiendo, este libro lo estoy leyendo como más pensando en un proyecto que estoy escribiendo, mientras que el de Cabezón Cámara lo estoy leyendo por puro placer y sin objetivos instrumentales. Y en la primavera del libro, qué buena pregunta, porque creo que no, que fui más bien fui a buscar unos libros que me tenían guardados, iba como con menos intenciones de buscar cosas específicas, fui mirando como con bastante apertura. ¿Y qué? Porque ahí me di cuenta de que uno era como por placer y el otro más por El trabajo. otro también es por placer, digo, en general yo no escribo por obligación, pero el de Cilia Paul tiene algunos temas que estoy como pensando y trabajando y entonces me sirve como para seguir profundizando en ciertas ideas. Y el de Cabezón Cámara yo soy muy fan, me encanta, entonces siempre que publica algo nuevo voy rapidito a conseguirlo. Oye, ¿y con qué otras escritoras más te pasa eso? Que leo todo lo que publica. Sí. A ver, de chilenas escritoras te diría
con muchas. He leído, yo creo, toda la obra de la Nona Fernández, toda la obra de la Lina Meruane, toda la obra de la Alejandra Costamaña, de esa generación, digamos, y que lo seguiré haciendo, a eso voy, digo, cuando publiquen algo nuevo las voy a seguir leyendo. Creo que están haciendo cada una en su registro, que son bien distintos entre sí, cosas muy, muy valiosas, muy interesantes. Luego de, de Argentina, soy muy fan de Cabezón Cámara, y a la otra creo que le he leído casi todo, pero no todo, es a María Sonia Christoph, que me gusta mucho, pensando en otras contemporáneas trasandinas. ¿Sí? ¿Te pasa eso de cuando lees algo? Te lo pregunto porque a mí me pasó con Limpia y como cuando me gusta mucho el libro quiero leer todo de la escritora. ¿También te pasa o no? Sí, como que me obsesiono. Luego me pasó hace poco con, ay, ¿cómo se llama? Hace unos años en realidad ya, con una escritora francesa que se llama Nathalie Leger, Leger se escribe, y que ahora la empezó también a traducir Chay Editora. Y yo llegué a un libro de ella que no estaba traducido al castellano en ese momento, y me obsesioné. Tiene solo 4 ¿Cuál libros. lees? Entonces también era, ¿cómo? ¿Cuál lees? Es que yo lo tengo anotado acá como... El de, se llama Sobre referencia. Bárbara Louden, ese libro de Natalie Leyer, y ese lo publicó Chay también. Y ya tienen Chay, yo creo, publicados 3 de los 4 o incluso los 4. Con ella también me pasó que me obsesioné mucho. Y también he leído toda la obra de Herta Müller, todo lo que está traducido al castellano. Sí, que también me gusta mucho. Sí, yo guardé porque me dijeron así como léela y me recomendaron En busca del cielo. Sí, a mí también me gustó En busca del cielo, pero la verdad que los otros, los anteriores a ese me gustaron todavía más. ¿Cuál me recomendarías tú? Yo, el de Bárbara Louden, creo que para mí es uno de los más interesantes, con los cruces que hace como con su propio diario, con el cine. Hay una reflexión sobre las figuras femeninas. Formalmente está muy bien hecho. Eh, es un tremendo libro, híbrido también, un poco ensayo, un poco diario. Es muy interesante, muy bueno. Sí, 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 me han hablado harto de ella, así como la tienes que leer, entonces estoy ahí como ya guardando en el carrito qué libros comprar. Oye, Sí. te agradezco el tiempo, espero no haberte incomodado tanto, porque yo sé que a veces tiene una parte medio incómoda la entrevista, pero nada, que lo hayas tratado de pasar bien, o que lo hayas pasado bien dentro de lo que se puede. Y nada, pues gracias de nuevo por aceptar la invitación. Gracias a ti, pues qué bonito y qué bueno que lo pudimos concretar, que nos costó la vez pasada, pero que ya se logró. Así que feliz y que salga lindo todo el ciclo. Sí, está muy bueno. Como Qué bueno, todas las escritoras han dado muy buenas entrevistas, así que está buenísimo. qué bueno. Bueno, un beso grande y hasta pronto. Cuídate, chao, chao. Chao, chao.